Padre bueno, Padre santo, solamente a través de los méritos de su Hijo amado Jesucristo venimos delante de usted pidiéndole, Señor, de su dirección, agradeciendo por este espacio, Señor, que tenemos para poder instruirnos y sobre todo, Señor, lograr buscar, Señor, la verdad por medio de una rama tan importante como es la historia. Gracias, Señor, porque por medio de ella, por medio de esta historia, Señor, la historia de la Iglesia, podemos ver, Señor, lo impactante y lo profundo, Señor, que son sus preceptos, su teología, su providencia y su soberanía, Señor. Gracias por esta oportunidad que tenemos como iglesia de poder abordarla y de prepararnos, Señor. En el nombre de Jesús le damos gracias. Amén. Amén. Mis hermanos, estamos ya sumergidos actualmente en el avivamiento metodista, ¿cierto? Estamos ya viendo los aspectos históricos, viendo personajes, ¿cierto?, que son emblemáticos y que fueron en este caso primordiales en la expansión del movimiento. Pero ¿por qué estamos viendo en este preciso momento nuevamente a Martyn Lloyd-Jones? Porque tengo que hacer una precisión, hermanos. Porque es algo complejo tal vez de abordarlo con nuestra perspectiva confesional. ¿Por qué se lo digo? Porque me costó mucho tal vez madurarlo. Y tengo que precisar en un tema de que me equivoqué. Históricamente me equivoqué. Entonces, vengo en este momento a formalmente a presentar mi renuncia, pastor. No, mentira. No, pero y esto es lo lindo, hermano, porque constantemente es una preparación. Es algo que, factores tal vez que no estaban puestos sobre la mesa al momento de que logré, preparar el material, pero gracias al Señor que en medio de su providencia también puedo darme cuenta de estos errores. Y justamente tenemos a Martyn Lloyd-Jones, hermanos, y tiene que ver mucho con el movimiento metodista, con el movimiento del avivamiento, ¿cierto? El avivamiento mismo del siglo XVIII. Porque en este momento, en esta parte de la historia, surgió un movimiento que se cataloga localmente, ¿cierto?, hablando de Inglaterra, como el movimiento evangélico. ¿Correcto? El concepto del evangelicalismo viene de esta fecha, del siglo XVIII. Si bien el siglo XIX, en el segundo gran despertar, que lo vamos a ver más adelante, es cuando ya se concreta, ¿cierto?, y abiertamente se reconoce el movimiento evangélico protestante, pero el concepto evangélico podríamos radicarlo históricamente aquí, en esta parte de la historia, en el siglo XVIII. Entonces, ¿por qué estoy mostrando nuevamente Martyn Lloyd-Jones? Porque Martyn Lloyd-Jones es evangélico. Y el concepto evangélico que tal vez es muy distinto en diferentes naciones. Nosotros acá el concepto de evangélico lo tenemos asociado a cualquier tipo de movimiento protestante. En este caso, como por ejemplo los bautistas, pentecostales, presbiterianos, ¿cierto?, menonitas, dentro del círculo evangélico, ¿cierto?, carismáticos, tanto dentro del círculo evangélico aquí nacional. El círculo evangélico, en este caso de Londres, Inglaterra, es muy distinto. El círculo evangélico es el resultado de un conjunto de ideologías y confesiones que dieron el movimiento evangélico. ¿Y qué mejor personaje para poder explicar esto que Martyn Lloyd-Jones? Nosotros entendemos que la confesión de fe nuestra es para bautistas, ¿cierto? La confesión de fe de Saboya era para los congregacionalistas, perfecto. Y la Westminster, en este caso por obviedad, es para los presbiterianos. Pero en un inicio, hermanos, no lo fue así. Westminster fue una declaración pública, ¿cierto?, una defensa en contra del anglicanismo oficial. O sea, el anglicanismo de ese tiempo, de Westminster, estamos hablando de 1647, en ese tiempo Westminster pasó a ser una especie de documento, ¿cierto?, que fue con el propósito de reformar la iglesia.
a lo que estaba decayendo el anglocatolicismo de ese entonces. Entonces, prácticamente, en estricto rigor, Westminster es un documento que también se utiliza propiamente en el anglicanismo. ¿Por qué muestro al Martin Lloyd Jones? Martin Lloyd Jones inicialmente viene de una cuna metodista calvinista, que ya lo vimos, ¿cierto?, en la semana pasada con la confesión de fe metodista calvinista de Gales, ¿correcto? Viene de esa cuna, fue por un tiempo metodista wesleyano, como un pastor, un ministro. Luego de eso, por conflictos y problemas, en este caso doctrinales, pasó a ser anglicano, pero justamente de esta rama. Los anglicanos evangélicos tienen por doctrina o por confesión, por un lado, la confesión de fe de Westminster y por otro lado, los 39 artículos de la fe anglicana. Son dos, en este caso, confesiones que ellos abrazan. Martin Lloyd Jones, en este caso, tiene, por eso, al momento de fundar, ¿cierto?, la iglesia reformada de Westminster, es parte de este movimiento evangélico. Tal vez para nosotros es un poco difícil, porque en realidad nosotros somos como, ser confesional es como, es simplemente una línea, ¿no? Bautista en particular, ¿cierto?, la confesión de fe bautista de 1689, ¿cierto? Tenemos esa característica, pero el movimiento evangélico fueron anglicanos, ¿cierto?, reformados, que no se separaron del anglicanismo, pero tampoco fueron conformistas. ¿Se dan cuenta? En estricto rigor, fueron no conformistas, pero al mismo tiempo tampoco separatistas, sino que siguieron en el movimiento anglicano, adoptando y abrazando la confesión de fe de Westminster, y también siendo parte del movimiento metodista, pero sin ser o sin dejar de ser anglicano. Sé que es difícil, sé que tal vez un poco había que se los muestro y este dato se los doy porque hay que madurarlo harto, porque es una realidad. De hecho, hoy en día existe la iglesia anglicana reformada, ¿sí?, que abraza justamente los principios de la fe anglicana y la de Westminster, ¿cierto? Pero es algo tal vez que no lo tenía mapeado, pero que tenía que ajustarlo. Es decir, que Martin Lloyd Jones siguió siendo anglicano evangélico, no presbiteriano. La iglesia presbiteriana, en estricto rigor, adoptó la confesión de fe de Westminster y fue la oficial. Pero en un inicio no fue de ninguna denominación, sino que la inglesa. Entonces, es simplemente para dar un poco de ajustar, ¿cierto?, estos conceptos que hemos abrazado, estos conceptos nuevos, ¿cierto?, que obviamente de que podemos errar, ¿cierto?, y lo hemos ajustado. Y dentro del movimiento metodista, mis hermanos, está también personas que no son muy conocidas dentro del movimiento metodista. Vimos que se desprendía de dos escuelas. Por un lado tenemos a Whitefield, ¿cierto?, con el metodismo calvinista, y por un lado tenemos a Wesley con el metodismo wesleyano o arminiano, ¿cierto? Dos escuelas que juntos pudieron trabajar, pero hasta cierto punto, hasta que después tuvieron que tomar distintas direcciones, porque finalmente las diferencias doctrinales son importantes. No puede haber dos fuentes de agua, ¿cierto? En algún momento sí lograron trabajar, lograron ser muy buen equipo, pero al momento de ya formar la iglesia ya la cosa cambia, ¿cierto? Y esa iglesia, la que fundó Whitefield, eran calvinistas y la de Wesley eran arminianas. Pero tenemos a este personaje llamado John Berridge, que fue un predicador, hermano anglicano, que fue también muy influyente, podríamos decir como una especie de personaje secundario, ¿cierto? No muy conocido, obviamente por las figuras predominantes de estos hombres, Wesley y en este caso George Whitefield, ¿cierto? Este hombre compartía muchas creencias en la práctica del metodismo y su trabajo contribuyó al avivamiento evangélico. ¿Se dan cuenta? Cuando hablamos del avivamiento metodista, también estamos hablando del avivamiento evangélico o el
despertar, o el gran despertar, ¿cierto? Se encasilla, ¿cierto?, en distintas fechas, pero en realidad es un todo. Finalmente es el gran despertar. El movimiento, recordemos el contexto, la gente se estaba en masa convirtiendo, un convertimiento, una conversión real, una conversión en masas, donde veíamos en este caso la contribución del Evangelio por todos lados. Whitefield, Wesley y Charles predicaban el Evangelio y la gente se convertía en masas. Entonces fue un mover, ¿cierto? Fue un remesón para la realidad de Inglaterra que fue tremendo. Este hombre, ¿cierto? John Berridge, estaba asociado con el movimiento metodista y compartía muchas de sus creencias y prácticas. También mantenía una perspectiva teológica que incluía los elementos calvinistas, ¿cierto? Vamos a encontrar que ciertos personajes secundarios eran arminianos y otros eran calvinistas y lograron trabajar juntos. Este hombre se destacaba con la importancia de la fe viva, hermano, la fe personal en lugar de una mera cohesión intelectual en la doctrina. Este tiempo del intelectualismo estaba muy a flor de piel. El intelectualismo lo podemos definir, ¿cierto?, como el saber de la doctrina, pero en estricto rigor después no aplicarlo, ¿cierto?, en la piedad, ¿cierto? Queda como un concepto teológico intelectual en la cabeza, pero jamás baja al corazón. Y eso es lo que estaba sucediendo también en Inglaterra. ¿A causa de qué? Del intelectualismo, de la ilustración, ¿se dieron cuenta? Porque era importante ver la Revolución Francesa, del liberalismo, y ver todos estos aspectos y pensamientos que contornan al humanismo de ese entonces. Por eso es muy importante, hermano, ver siempre el contexto de qué es lo que rodeó a estos hombres que fueron importantes en la fe. Otros tal vez personajes secundarios, ¿cierto? Es Howell Harris, ¿cierto? Que él fue un laico. Cuando hablamos de este caso de laico, no es un ministro, no es un pastor ordenado por, en este caso, el oficialismo de la iglesia anglicana. No fue nombrado pastor, no trabajó como pastor, no tuvo el título de pastor, porque en ese entonces, por si no lo sabía, ser un pastor es tener un título, ¿cierto? Entonces, y eso te autenticaba las autoridades y podías tú predicar, ¿te das cuenta? Pero eso vemos en este caso de que da lo mismo. En el avivamiento prácticamente da lo mismo porque toda la gente estaba, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Dios, la iglesia en general en Inglaterra estaba predicando. Incluso los que no estaban, no eran parte al llamado, al llamado a la predicación, porque la predicación era solamente para los pastores, o los ministros, o los obispos, ¿cierto? En este caso, este hombre, Howell Harris, fue un hombre que predicó fervientemente el Evangelio, no fue ordenado como pastor metodista, aunque jugó un papel fundamental en este movimiento, ¿cierto? Howell no tenía formación teológica formal, ninguna ordenación oficial, pero su fervor, amor y compromiso con la predicación y el evangelismo contribuyeron significativamente al desarrollo del metodismo en Gales, ¿cierto? Tenemos a Gales, tenemos a Irlanda, tenemos a Escocia, tenemos a Londres, ¿cierto? Que la Gran Bretaña, ¿cierto? Donde hubo un despertar pero tremendo, donde estos hombres jugaron un papel fundamental. Tenemos otro, hermanos, siempre con la misma vestimenta, ¿cierto? Siempre vamos a ver con estos atuendos tan característicos de la época del siglo XVIII, con una conexión con clérigos, con la herencia, ¿cierto? Inglesa, y Daniel, ¿cierto? Rowland también fue un importante personaje, secundario, olvidado por muchos, ¿cierto? Pero hoy le damos justicia, ¿cierto? a sus memorias, pero que contribuyeron también en el avivamiento. Que a pesar de ser ordenado sacerdote anglicano, abrazó las enseñanzas metodistas y comenzó a predicar al aire libre. Este es el ejercicio, hermanos. Se le cerraron a Wesley, a Charles y también a Whitefield, se le cerraron las capillas. Lo invitaban, ¿cierto? Dejaba el desorden porque la gente empezaba a manifestarse y empezaba a tener una conmoción espiritual, ¿cierto? Y ellos no estaban acostumbrados a este tipo de reacciones, entonces no, nunca más lo invitamos. Y la predicación de Whitefield era continuamente el evangelio. Entonces prácticamente era un electroshock que mandaba Whitefield a la gente
al inconverso, ¿cierto?, que estaba escuchando, que estaba sentado incluso, recordemos que el anglicanismo, por ser ciudadano, ¿cierto?, inglés, ya erais bautizado y erais parte de la iglesia. ¿Se dan cuenta del error teológico que existe por ahí? Entonces, ese es el problema de la iglesia-estado, de que los que nacen en el Estado son parte ya de la iglesia, y eso es algo que no vemos en la Escritura. Entonces este hombre también contribuyó, ¿cierto? Daniel Rowland, me imagino que debe haber sido un hombre muy piadoso y muy ferviente en la fe, a pesar de que su rostro, ¿cierto?, en esta fotografía no lo demuestra, pero me imagino que debe haber sido muy fervoroso en la predicación, ¿cierto? Su elocuencia y capacidad para conectar con las personas lo convirtieron en uno de los líderes más destacados del avivamiento, ¿cierto? Eso es también es un aprendizaje para nosotros. No lo guiemos por los prejuicios, por la apariencia física, ¿cierto? Tenía una conexión con la gente, tenía una relación, ¿cierto?, al momento de predicar. A mí se me imagina siempre lo mismo, de que cuando estaban en su vida personal eran de una forma normal, pero al momento de ir a un púlpito se transformaban completamente. Eran otras personas llenas del Espíritu Santo. Estamos viendo, hermano, recordemos, estamos en medio de un avivamiento. Las aguas están bien agitadas. Entonces la cosa es muy distinta a lo que hoy vemos en la realidad de la sociedad. Bueno, Rowland fue fundamental en la expansión del metodismo galés y en la organización de sociedades metodistas en toda la región, ¿cierto? Pero no podemos, hermanos, nosotros seguir avanzando y seguir hablando del metodismo sin hablar del gran pastor Charles Wesley. ¿Y por qué lo dejé ahora último? Porque él es muy distinto a sus hermanos, a su hermano, ¿cierto? Por excelencia siempre recordamos a John, y recordamos a Whitefield por obviedad, hermano, porque ellos son protagonistas. Es como recordar los nombres de los soldados de memoria de la Guerra del Pacífico. No, nosotros recordamos inmediatamente a Arturo Prat, ¿cierto? Es algo como evidente en nuestra idiosincrasia chilena. Perdón, mi hermano venezolano. Es como Simón Bolívar, ¿no? Para varios guerrilleros que lucharon en la independencia, ¿cierto? Pero Simón Bolívar sería como la figura predilecta. Lo mismo con estos hombres. Pero Charles fue importante. Gran parte de su vida está relacionado con su hermano y su gran amigo Whitefield. Trabajaron conectados los tres. Se enviaban cartas. Estaban en el mismo sentir, en el mismo ánimo de la expansión del Evangelio. Al mismo tiempo, de hecho, John se convirtió y tiempo después Charles también, juntamente con la relación con los moravos, ¿se recuerdan de ese movimiento? Una rama del protestantismo importante, los moravos, tuvieron este choque, ¿cierto? Con sus vidas, un despertar en sus vidas, ¿cierto? Una conversión real donde se dieron cuenta que estaban evangelizando, pero ellos mismos ni siquiera estaban convertidos. Entonces ahí nos damos cuenta que Charles también era parte de este movimiento y clave hasta el día de hoy. Bueno, Charles es conocido como el primer metodista por fundar el Holy Club. A mí se me imagina que Charles era quitadito de bulla. No era muy si bien era elocuente, ¿cierto? Pero siempre bajo tal vez perfil, ¿cierto? Me imagino que John era más efusivo, ¿cierto? Era más notorio. Pero él estaba siempre haciendo y cumpliendo su pega, que era en este caso predicar el Evangelio. Se le da el nombre del metodista olvidado, lamentablemente es así, olvidado. El metodista que pocos se recuerdan, ¿cierto? Incluso se le da no sé, la historia se le da el metodismo con metodismo wesleyano, ¿cierto? Pero siempre haciendo referencia a John, pero en realidad Charles también contribuyó fuertemente en la vida, ¿cierto? Y aplicó, ¿cierto?, esta contribución al avivamiento. Experimentó su primera conversión, ¿cierto?, antes que su hermano John, y luego de leer comentarios de Gálatas de Martín Lutero. Qué controversial, ¿cierto? Martín Lutero, reforma protestante, ¿cierto? Agustiniano, y finalmente, bueno, estos hermanos Charles también era arminiano, ¿correcto? Pero qué coincidencia que justamente estaba leyendo a Martín Lutero en su conversión. Ministro anglicano y al igual que George y John, un ferviente predicador en las calles. Se estima que predicó 150.000 veces. ¿Cuántas llevamos nosotros? 15. Llevamos como 15 veces, hermano. No sé si empezamos nosotros a calcular, ni siquiera yo creo que vamos a alcanzar a predicar así, porque estos hombres ni siquiera comían para predicar,
el Evangelio, ni predicar. O sea, ni siquiera dormían, hermano. No podían ni siquiera alcanzar a descansar sus cuerpos. Al punto, hermano, que llegó a Whitefield más adelante a pasar en la cuenta. Pero Whitefield era, no sé, hermano, yo diría que algo pero especial, que cada, no sé, cada 100 años, cada 200 años aparece un hombre así, porque tenía fuerza de no sé dónde. De hecho, Charles tuvo que reconocer y decir, yo no tengo la misma fuerza que ustedes, John y George, no tengo la misma fuerza que ustedes. De hecho, él se retiró y finalmente estuvo descansando del ministerio, se retiró del ministerio, pero siempre supervisando, ¿cierto? Pero 150.000 veces aproximadamente predicó el Evangelio al aire libre. Fue en este caso también un poeta, ¿cierto? Un letrado, una persona con toda esta inspiración y esta capacidad de la letra, en la oratoria, ¿cierto? Y Charles dice, y quise compartirles tal vez uno de sus tantos escritos, ¿cierto? Y pensamientos y poesía y tantas cosas que él tiene. Dice, sin condenación ahora no temo. Jesús y todo en él es mío. Vivo en él, mi cabeza viviente, y revestido de la justicia divina, audaz, me acerco al trono eterno y reclamo la corona a través de Cristo como mío. Una elocuencia, hermanos, una cordialidad en las palabras, pero un arte prácticamente, podríamos decir, si queremos darle un nombre, un arte que no todos los hombres tienen, no todos los teólogos tienen tal vez estas características, estas distinciones, ¿cierto? Este distintivo que tenía Charles Wesley. La predicación a caballo, hermano, un distintivo del metodismo, tanto calvinista como arminiano, ¿cierto? Para que cuando hablemos del metodismo, en realidad estamos hablando de las dos fuentes. Si bien predominó una más en el tiempo y la otra quedó solamente se situó en Gales y no se expandió más allá, hay vestigios que llegó hasta Holanda, el calvinismo, ¿cierto? El metodismo calvinista, pero hasta allá más llegó y no hay más vestigios, sino que predominó más el de John, ¿cierto? El arminianismo. Pero bueno, la gran parte de este movimiento fue a caballo. Esa es la característica primordial del movimiento, en este caso metodista. ¿Cómo lo hacían? Viajaban, se transportaban y mientras iban a caballo, ellos predicaban el Evangelio, veían la Biblia, anotaban, ¿cierto? Buscaban un lugar estratégico y la gente ya lo conocía. La gente ya sabía quién eran ellos los que estaban a caballo. Eran los metodistas. Entonces la gente se acercaba naturalmente a escuchar a la elocuencia de estos hombres. John y Charles y Wesley fueron muy queridos y marcaron la historia de Inglaterra. De hecho, hasta el día de hoy hay recuerdos que podríamos decir, estatuas, memoriales, ¿cierto? En donde aquí pisó George Whitefield, aquí predicó John Wesley, aquí estuvo y se sentó, Charles Wesley. Entonces, por toda Inglaterra, por todos los lugares que visitaron estos hombres, están llenos de memoriales que son importantes y que conmueven, ¿cierto?, al evangelismo, al movimiento evangélico en general. Bueno, andar a caballo, ¿cierto?, permitió la conexión de Gales, Inglaterra, Escocia e Irlanda en cada rincón de la Gran Bretaña. Es un distintivo, ¿cierto? Hablamos siempre de los distintivos de cada rama del protestantismo. El metodismo era un distintivo, ir a caballo. Obviamente que era natural en ese entonces, hermano, ir a caballo, andar a caballo, ¿cierto? Era muy normal. Y de hecho se alcanzó a llegar metodistas a caballo aquí también en nuestro país. Y se expandió el metodismo por toda Norteamérica también, ¿cierto? También a causa del mismo método, estar en este caso a caballo, ¿cierto? Un distintivo que llegó a practicarse en las colonias británicas norteamericanas y en nuestro país con la llegada de los inmigrantes protestantes europeos y americanos, ¿cierto? Los metodistas sí llegaron a nuestro país también. Bueno, cada llamado diferente, como le había dicho, Charles no tuvo las mismas fuerzas que Whitefield, que tampoco su hermano John, para seguir las calles predicando. Cansa, pues, hermano.
y constantemente 150.000 de Charles. Imaginemos y no sé cuántas predicaciones hizo Whitefield. Muchos más. Estos hombres nacieron, hermanos, para esto. Por eso es un llamado diferente. Ellos nacieron con el propósito divino del Señor de evangelizar, estar en las calles. Ellos es un despertar, hermano, que ni siquiera nosotros podemos imaginarnos el impacto social que tuvo los hermanos Wesley, ¿cierto? y Whitefield en Inglaterra. Se tuvo que retirar para establecer con su esposa en Bristol. ¿Se recuerdan Bristol? El lugar donde habían mineros, habían borrachos, ¿cierto? Gente mal vivida, gente de mal vivir, ¿cierto? De hecho, mal educada, ¿cierto? Donde había tal vez los más bajos de la sociedad. Estaban ellos llorando con sus lágrimas al escuchar a Whitefield y acoplarse también al movimiento y a las iglesias. Se llenaban las iglesias, todas las iglesias, hermanos, se llenaban. Era algo predominante. Tuvo un matrimonio feliz, ¿cierto? Y 2 hijos que fueron músicos compositores destacados, muy destacados, ¿cierto? No vamos a hablar de sus hijos, pero era obvio, hermano. Si estamos hablando de eminencias intelectuales, obviamente que sus hijos van a también tener esa misma crianza, ¿cierto? Y estos hombres fueron muy, pero muy importantes. Los himnos de Charles Wesley, y esto es algo que nos vamos a detener acá, porque esto es algo importantísimo que nos compete justamente también a nosotros. Tenía una capacidad, y que ya lo vimos, ¿cierto?, de que no cualquiera podría, en ese entonces podía ser poeta, o no cualquiera podía componer himnos. Una capacidad poética y una composición literal, ¿cierto?, que permitía expresar sus letras nutridas de la escritura, nutridas de la doctrina. Estamos hablando de Charles Wesley, nutrida del conocimiento, ¿cierto?, y la experiencia personal de las Escrituras y del Espíritu Santo. Y tenía esta capacidad de estar raro, podemos decirle tan rarodón, por eso le digo que cada 150 años, cada 200 llegan, ¿cierto? Y este hombre dejó una huella de 1500 himnos. Y en su caballo creó manuscritos componiendo sus obras durante 50 años. Tuvo 50 años, yo quiero que pongan atención a ese número. 50 años de composición de los himnos. No recién llegado al Evangelio. ¿Se dan cuenta? No porque estudio teología vamos a componer himnos. No son tan difíciles, vamos a hacer unos himnos, ¿cierto? Hermanos, 50 años de composición de himnos. Bueno, y uno de los himnos predilectos que me encanta, ¿cierto?, que se llama un himno, Jesus, Lover of My Soul, y ese es uno que quisiera yo compartir con ustedes, y dice: ahí va. Y dice, ahí está. Y yo por mientras le voy leyendo lo que dice, o sea, traduciendo, ¿cierto? Pero escuchemos un momento. Este es el himno de Charles Wesley. Lo que estamos escuchando en este minuto es el Tabernáculo Metropolitano, ¿ya? Dice: tú, oh Cristo, eres todo lo que quiero, más que todo en ti encuentro. Levanta a los caídos, anima a los débiles, sana a los enfermos y guía a los ciegos. Justo, santo es tu nombre. Soy todo injusticia, falso y lleno de pecado soy. Estás lleno de verdad y gracia. Gracia abundante contigo se encuentra. Gracia para cubrir todo mi pecado, que abunden los arroyos curativos. Hazme y manténme puro por dentro. Tú de la vida eres la fuente. Déjame tomar libremente de ti. Brota en mi corazón. Levántame a toda la eternidad. Si se dan cuenta, hermanos,
tan profundo que eso solamente, ¿cierto?, es una composición que solamente un hombre preparado, ¿cierto?, y con un toque totalmente especial de parte del Señor puede llegar, en este caso, a estas letras. Aquí hay un equilibrio y hay cierto distintivo de los himnos, que son llenos de la palabra del Señor, no caen en un romanticismo y simplemente sentimentalismo vacío, sino que calibra perfectamente en los conceptos bíblicos y en la vida piadosa del cristiano. Charles Wesley logró marcar la historia y hasta hoy en día tenemos himnos que fueron compuestos por él. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? La Reforma Protestante, creo que más adelante ahí en una página lo voy a reforzar también. La Reforma Protestante, hermanos, inicialmente cantaba himnos. O sea, a ver, ¿qué es lo que quiero decir con esto? De que estos hombres y la historia de los himnos se marcó justamente aquí, en el siglo XVIII. No fue juntamente con la explosión de la Reforma Protestante, donde salieron todos los himnos. De hecho, fue aquí, en este siglo, situados en esta época, en el avivamiento, ¿cierto?, de Inglaterra, con el movimiento metodista, es donde hubo una explosión de creaciones de himnos, que hasta el día de hoy han quedado y han contribuido en los himnarios de todas las denominaciones. Charles Wesley no era reformado, si se dan cuenta. Pero Charles Wesley tenía, a pesar de su fuente o escuela doctrinal, él tenía claro y muy conciso, claramente, de quién era Dios y cuál fue, en este caso, la conversión que lo llevó a nacer de nuevo. ¿Se dan cuenta? Tenía, en este caso, conceptos profundos doctrinales, profundos escriturales, a pesar de que efectivamente no era reformado. Bueno, la Reforma Protestante en el siglo XVI y el siglo XVII con los puritanos, se dan cuenta, sí hubieron himnos, pero no fueron de forma masiva. ¿Se dan cuenta? Por eso es súper importante destacar esto. Y en el siglo XVII pasó algo en las iglesias reformadas, que sacaron el puritanismo, sacó los himnos, que estos himnos justamente hablaban que no tenían sentido, que muchos de ellos estaban siendo cantados incluso en otros idiomas, no entendidos por la congregación de lo que caía el anglicanismo. ¿Se dan cuenta? Pero se fue al otro extremo de solamente entonar salmos. Lutero, con la Reforma Protestante, creó himnos, y dentro de ellos tenemos este Castillo Fuerte, nuestro Dios, ¿se recuerdan? Pero después pasó, con Calvino, pasamos a la salmodía exclusiva. ¿Se dan cuenta? Pero con el movimiento, en este caso, bautista, se recuperó también esta conexión, ¿cierto?, con la himnología, porque la contribución que estos hombres hicieron para el protestantismo fue transversal. Esto no solamente es para los wesleyanos, o no exclusivamente para los metodistas o para los que se adhieren a este movimiento, sino que estos himnos fueron para la iglesia en general, no solamente para la nuestra. ¿Se dan cuenta? Por eso nosotros sí creemos y sí abrazamos el concepto de entonar salmos, sí, pero no exclusivamente salmos, sino que también vemos la importancia de entonar himnos. ¿Y cuáles himnos? Lo que le estamos en este caso mostrando, porque hay distintivos en los himnos, hay características específicas en los himnos que nosotros y nuestra iglesia abraza. Y no solamente tenemos que quedarnos con Charles Wesley, también tenemos que hablar de este hombre, hermano, que también estuvo en la época, contribuyó también el movimiento, en el avivamiento, que es Don Isaac Watts,
que usted no se da cuenta, hermano, porque tal vez no lo hemos escrito abajo, pastor, tal vez como autor, ¿cierto? Pero hay varios himnos que nosotros entonamos que son de Isaac Watts, ¿cierto? Nació en 1674, falleció en 1748, fue un influyente escritor de himnos y teólogo inglés. Aunque no fue directamente parte del movimiento evangélico en Inglaterra del siglo XVIII, su contribución a la música sacra y poesía religiosa influyeron significativamente en el movimiento. Sus himnos como When the Survey de Wondrous Cross o Joy to the World se convirtieron en himnos populares dentro de la tradición cristiana y contribuyeron a la espiritualidad del avivamiento. Su obra fue parte integral de la renovación espiritual que ocurrió en Inglaterra durante ese periodo. Y aquí tenemos también este himno que también vamos a escucharlo unos segundos, de Isaac Watts. Estamos escuchando también un himno tocado en este caso en el Tabernáculo Metropolitano. Y que dice: cuando contemplo la maravillosa cruz en el que murió el príncipe de gloria, mi ganancia más rica la cuento como pérdida y derrama desprecio sobre todo mi orgullo. No permitas, Señor, que me gloríe. Salva en la muerte de Cristo mi Dios todas las cosas vanas que más me encantan. Lo sacrifico a su sangre. ¿Se dan cuenta la elocuencia, lo profundo de esto? Entonces también tenemos que no podíamos nosotros avanzar sin hablar también de esta época del siglo XVIII de Isaac Watts. Predilecto también, no podemos no hablar de él también, ¿cierto? Sobre todo en este siglo, hermano, el siglo XVIII. Por eso les digo que el avivamiento fue algo que floreció a la iglesia, ¿cierto? En todos sus sentidos, ¿correcto? Que es don John Newton, ¿cierto? John Newton, muy conocido, ¿cierto? Ya lo van a ver por qué. Fue una figura destacada del avivamiento evangélico del siglo XVIII, nacido en 1725, y Newton fue inicialmente un traficante de esclavos antes de experimentar su verdadera conversión profunda durante una violenta tormenta en el mar de 1748. Después de ese evento, después de casi percibir la muerte, ¿cierto? Estar frente a frente con la muerte en el barco, se convirtió y abandonó la trata de esclavos. Los esclavos en ese tiempo, hermano, era algo legal. La comercialización, el tráfico, ¿cierto? Y el contratar y el tener un esclavo, ¿cierto? Africano, era totalmente normal de ese tiempo. Y este hombre trabajaba en el negocio, ¿se dan cuenta? Entonces se dio cuenta de su condición, se dio cuenta de su pecado, se dio cuenta al encontrarse con la muerte y hubo un cambio de mente, una conversión verdadera en su corazón. Newton se asoció a los líderes del avivamiento, como George Whitefield, tuvo relación directa también con él, y John Wesley se convirtió en ministro de la Iglesia de Inglaterra. John Newton, ¿cierto? Es conocido por su himno, el más conocido de todos, Amazing Grace, que quiere decir sublime gracia, ¿correcto? Que refleja su propia experiencia de conversión y la gracia redentora de Dios. Cuando él experimentó esta situación directamente con la muerte, él tuvo, en este caso, la inspiración movida totalmente por el Espíritu Santo de escribir este himno. Su testimonio y ministerio contribuyeron significativamente al avivamiento evangélico de Inglaterra y más allá del Atlántico también. Y es el que conocemos nosotros, ¿no? Que lo cantamos, ¿no? John Newton, anglicano. ¿Se dan cuenta? Entonces nos damos... Esta es una versión más estadounidense que la original, ¿eh? Porque la de Inglaterra es otra, pero quise mostrarle en realidad la que nosotros conocemos.
para que ustedes puedan tener esa conexión auditiva con lo que estamos nosotros proyectando, ¿cierto? Efectivamente, Amazing Grace, sublime gracia. Bueno, y esta contribución, hermanos, y para darle como, nos tomó el tiempo, como siempre, hay mucho más que tener que revisar, pero ¿por qué himno, cierto? Como dice la pregunta. ¿Por qué tenemos que cantar himno? ¿Por qué no tenemos que, mejor un corito, cierto? ¿Por qué no sé, puedo yo componer? Y porque yo creo que el ánimo de todo cristiano es alabar al Señor, ¿correcto? Pero la importancia histórica y lo que conlleva la creación del himno no es simplemente algo sencillo, ¿cierto? Algo que podemos decir de que yo también lo puedo hacer. Bueno, en esta época se han escrito los más grandes himnos que han sido emblema para el protestantismo en general. El himno tiene ciertas características y es efectivamente el emblema que es casi prácticamente un estandarte. Amazing Grace, por ejemplo, de John Newton, todo el mundo lo conoce y sabe que es un himno evangélico, que es un himno cristiano, ¿cierto? Protestante, y que todo el mundo lo puede conocer. Entonces, este es un distintivo dentro de los himnos. ¿Y por qué cantamos himnos? Por lo mismo, porque es un emblema, es una conexión con la historia de la iglesia. Hoy en día se encuentran las copias originales en el Museo Británico de todos estos hombres, en este caso de Isaac Watts, ¿cierto? Y de muchos hombres hay copias originales, donde están, en este caso, los escritos originales de puño y letra de ciertos hombres de Dios que están, en este caso, resguardados en el museo. Bueno, como ya le había hablado en un principio, de los reformadores continentales y la salmodía exclusiva, pasamos a la era de los himnos, a recuperar eso que perdimos, ¿cierto? Porque los reformadores, como dice el pastor, tomaron la tina, ¿cierto? Y tiraron el agua juntamente con la guava, ¿cierto? Sacaron exclusivamente todo, ¿cierto? Los himnos de su liturgia, de sus cultos. Pero eso fue un error que nosotros vemos, porque no solamente son salmos, sino en este caso también vemos la importancia de los himnos y la conexión que tenemos con la iglesia. La himnología, hermanos, es una rama histórica. ¿Se recuerdan cuánto tiempo se demoró Charles en componer himnos? 50 años, que ese fue el número. Los expertos de la himnología dicen que mínimo para poder ser experto en crear himnos, ¿cierto?, son 40 años. La himnología de hecho es una rama, hermanos, que poco se conoce. Muchas veces creemos en la teología, ¿correcto?, en la historia propia de la iglesia o la historiografía, y vemos también la divinidad, ¿cierto? Y nos vamos con estos conceptos solamente. Pero la himnología es un brazo dentro de este estudio, ¿cierto? Y es una rama totalmente profunda y muy compleja. No muy conocida ni considerada por el mundo contemporáneo, pero se estudia por años para la composición de himnos. Y los himnos de Newton, de Watts y Wesley, ¿cierto?, de Charles Wesley, fueron himnos que son plenamente aceptados, ¿cierto?, y llenan todas las expectativas de la himnología. En esta era fueron los más célebres composiciones que contribuyeron a la edificación de la iglesia. No una rama de la iglesia, sino que a todas las iglesias en general. Para entender lo relevante de los himnos al concepto de libro canónico y apócrifo. Sí, eso lo dejé anotado como esto. De que nosotros podemos componer himnos, amén, hermanos. Pero ténganlo por seguro que esos himnos no van a tener el impacto que tuvieron estos hombres. ¿Se dan cuenta? Nosotros podemos crear incluso letra y poesía, ¿cierto? Pero estos hombres están con este don tan extraño, raro, que llega cada 150 años, cada 100 años,
dotados por Dios, que estos hombres dejan huella, ¿cierto? Y son dotados por el Espíritu Santo de que hombres que son totalmente peculiares. Y para terminar, hermanos, y un ejemplo de lo que estoy hablando, un ejemplo tal vez como evidente, es justamente este hombre. ¿Se recuerda quién es, no? ¿Quién? Spurgeon, ¿cierto? ¿Cómo nosotros recordamos a Spurgeon? Un predicador, ¿cierto? Un gran predicador. De hecho, se le decía comúnmente el príncipe de los predicadores, o sea, era un hombre, una eminencia. Este hombre está en el siglo que viene, en el siglo XIX, ¿correcto? No en la época del avivamiento. Pero para darle, en este caso, peso a lo que nosotros estamos conversando respecto a la himnología, este hombre se recuerda por su gran elocuencia, su preparación teológica, su biblioteca, hermano. Era un hombre que, por eso le digo que cada 100 años llega un hombre así. En este caso, Charles Spurgeon, en este caso, se le recuerda por su gran biblioteca y por su elocuencia y por su preparación teológica profunda a los salmos, ¿cierto? Libros por doquier, una contribución completamente a la iglesia y bautista reformado, ¿cierto? Pero Spurgeon es recordado por eso, pero no recordado en este caso por los himnos. Spurgeon también compuso himnos que hasta el día de hoy hoy día no se recuerdan mucho. De hecho, esos himnos están respaldados en una universidad de Kansas que tuvo acceso, que compró, ¿cierto? La biblioteca de Spurgeon la compró. Y ellos tienen acceso a todo esto. Y se tuvo acceso a los manuscritos y uno ve la composición, en este caso, de los himnos de Charles Spurgeon. Y a pesar de su elocuencia, a pesar de su gran oratoria, a pesar de su preparación y dones, no era un buen creador de himnos. Ahora, una pregunta, y eso es algo que podamos pensar. ¿Creemos nosotros que podemos crear himnos y crear nosotros propiamente un himnario con nuestra propia letra? Por eso les quiero presentar esto. Porque si el gran Charles Spurgeon no le pegó muy al centro con los himnarios, ¿qué sería para nosotros, hermano? ¿Crear himnos? Tampoco lo estoy bajando, lo estoy tratando mal, hermano, ¿cierto? Pero hay que poner los pies sobre la tierra. Spurgeon lo recordamos por sus predicaciones, pero no por su himnario. Ahora, de que puede haber sido lindo, sí, pero no cumplían en la rama de la himnología, no cumplía con las expectativas y los distintivos que existen para un himno completo. Hay 7 distintivos, que eso se me fue el libro que quería presentarles, pero hay 7 distintivos y características propias de los himnos. Que esos 7, ahí usted se acerca para que yo le pueda dar el libro para que usted lo pueda estudiar, pero efectivamente son características propias de los himnos. Y Isaac Watts, Charles Wesley y John Newton cumplían con todos. Pero nuestro querido pastor Spurgeon, nuestro querido amigo Spurgeon, que contribuyó a la iglesia, no cumplía. De hecho, era torpe para hacer himnos. ¿Se dan cuenta? Así que, ¿por qué himnos? ¿Por qué cantamos himnos? ¿Y por qué cantamos estos himnos? Por esto, por esta conexión histórica. Por lo enriquecedor que es los himnos compuestos por estos hombres, ¿cierto? Así que eso, hermanos, nos faltó muchas cosas y de hecho más tiempo, pero lo vamos a dejar para la semana subsiguiente, porque la semana pasada, o sea, la siguiente semana no tenemos historia del cristianismo como tal, sino que otra clase de historia más local. Amén. Amén, hermanos. ¿Algún comentario? ¿Alguien no está de acuerdo conmigo? Amén. Oramos al Señor, ¿les parece? Padre bueno, Padre santo, gracias, Señor, por su amor, por la misericordia y por lo que acabamos de revisar, mi Señor, porque podemos ver
que estos grandes hombres contribuyeron, Señor, muy intensamente y muy profundamente en la historia de la iglesia. Gracias, Señor, porque estos hombres no serían nada sin usted. Y nuestra intención no es glorificar a estos hombres, sino que darnos cuenta, Señor, de que simplemente somos instrumentos en las manos suyas, Señor. Gracias porque esto fue una edificación para nuestras vidas y también podemos darnos cuenta en la historia que los himnos son importantes para su iglesia. Ayúdenos, Señor, a defender esa doctrina. Ayúdenos, Señor, también a darnos cuenta, Señor, y también a difundir esta información a muchas iglesias que dejaron los himnos, Señor, por una adoración más contemporánea. Ayúdelos, Señor, a poder volver a esto y que ellos puedan ser bendecidos, Señor, en esta trayectoria, Señor, de volver a su Escritura. Gracias, Señor, le damos, solamente a través de los méritos de su Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor. Amén.